un podcast de Cooperativa. Nada en el mundo se siente como esta ciudad. Pareciera que su bohemia, sus interminables escaleras, los personajes que tiene cada uno de sus 42 cerros hacen que este puerto amarre como el hambre. Nadie sabe mucho de su historia, aunque hubo uno que conoció a esta ciudad como ninguno: Valparaíso. Valparaíso. ¿Qué de Valparaíso? Bueno, el gitano vivía enfermo de Valparaíso, como siempre. Se crió en la República Independiente de Playa Ancha y se desvivió por este puerto que se deja querer y quiere poco: Osvaldo Gitano Rodríguez. Osvaldo Rodríguez. Gitano Rodríguez. No pasó ni un día sin pensar en Valparaíso, incluso en los 16 años que vivió desolado. Hoy día cada rincón del puerto tiene algo de sus canciones, poemas, cuentos o pinturas. Esta es la historia de un músico fundamental de la nueva canción chilena. Su historia se entrelaza con Violeta Parra, Inti Illimani, Quilapayún, Víctor Jara y muchos otros que supieron de sus andanzas. Su historia la reconstruimos con archivos que nunca han sido leídos ni escuchados. Esto es El Desolado, la vida de Osvaldo el Gitano Rodríguez. Capítulo 1. Un día nací allí. Cantor poeta es quien nace del lado de lo sencillo, y yo cuando fui chiquillo fui burguesito y compuesto, engreído y circunspecto y tieso como palillo. Cantando aprendí el inglés en un colegio pagado donde todo el alumnado era de origen burgués. Esto lo dije una Tal vez como en una cuenta canción Osvaldo, que me hizo hasta famoso. los 16 años estudió en el Colegio Macay, ubicado en la Avenida Los Castaños, a un costado del Sporting de la ciudad Jardín. El colegio de origen inglés había sido fundado en 1857 y hasta el día de hoy, entre sus alumnos están los hijos de la clase acomodada de Viña del Mar y Valparaíso. Había un bus que pasaba por la Plaza Aduana, aquí abajo, y entonces nosotros tomábamos ese bus, ¿no es cierto? Llegábamos hasta ahí, subíamos en el ascensor, corríamos por el Paseo 21 de Mayo. Quien habla ¿Cierto? Y es Alejandro con mi Rodríguez, abuela, que estaba hermano menor de esperaba Osvaldo. en el jardín. Cuando nos veía aparecer en la esquina, servía el almuerzo. Entonces nosotros llegábamos, almorzábamos y partíamos de nuevo. En el Macay, los tres hermanos Rodríguez, Guillermo, Osvaldo y Alejandro, eran conocidos como los monos. Osvaldo jugaba rugby, fútbol y era buen gimnasta. Para aquel entonces solo cantaba en el coro de la iglesia y el colegio. Hasta ahí todo era feliz, todo era fantástico. Osvaldo era el hijo regalón. Pero cuando ya tenía 16 años, algunas cosas cambiaron. Al gitano lo expulsaron del colegio. Osvaldo se había convertido en un rebelde. Estar en el círculo burgués del Macay, la separación de sus padres y los conflictos de una vida adolescente de a poco lo iban cambiando. Una gran pelea con mi familia, ¿no? De desencuentro. Sí, mi padre, claro, quería que yo estuviera en el colegio, pero él ya no vivía en casa, entonces había todo un problema con la familia. Y me retiré del colegio sencillamente y no hice nada durante 2 años, un año creo, 1 año y medio, o casi 2 años, no hice nada. Viajé un poco por Chile, muy poco, hacia el norte. En paralelo, también se atravesó en su vida la guitarra. Su madre había comenzado a tomar clases en una academia de música ubicada en el Paseo 21 de Mayo. Se le ocurrió, no sé si la buena o la mala idea de ir con Osvaldo. Y Osvaldo, que tenía una capacidad enorme con la música, digamos, y una habilidad. Bueno, la cosa es que tomó la guitarra, parece que alguien le pasó la guitarra ahí, otra, ¿no es cierto? Y empezó a tocar. Y la profesora quedó fascinada, no sé si enamorada de él o qué, pero entonces le ofreció darle el curso gratis a Osvaldo. En ese tiempo también llegaron sus primeras presentaciones, en el histórico local de la calle Salvador Donoso, Las Empanadas Famosas. El gitano tocaba algunos fines de semana. Poco a poco comenzó a dejar atrás los cantos religiosos y las baladas de Frank Sinatra para sumergirse en los ritmos intensos de la samba argentina, en las letras combativas de Paco Ibáñez, en la poesía rebelde de Bob Dylan y en el mundo popular de Violeta Parra. Aquí también comenzó a forjarse el apodo y personaje que lo acompañaría para siempre:
El Gitano. A inicios de 1960 ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. Estudió grabado, dibujo, modelado. Acá empezó a conocer su lado más artístico y porteño. Se fue de su casa y comenzó a vivir junto a pescadores, prostitutas del puerto, malandros y compañeros de la escuela. Pero no duraría mucho. Solo unos meses después volvió a terminar sus estudios en un liceo de la zona. Allí también conocería a su primera esposa, la artista visual Chantal de Rementería. El mundo artístico ya lo comenzaba a transformar completamente. Poemas, dibujos, incipientes canciones se asomaban en su esplendor. Ingresó a estudiar arquitectura a la sede de Valparaíso de la Universidad de Chile, y el arte y toda su dimensión no lo dejaría más, sobre todo después de conocer a Violeta Parra. En su libro, de 1985, Cantores que reflexionan, recuerda: El 22 de octubre de 1965, a eso de las 7 de la tarde, conocí a Violeta Parra en persona. En la Feria Internacional del Parque Los Cerrillos estaba ella instalada con una carpa asociada al fotógrafo Keco Larraín. Me presenté como cantor del puerto, que venía a invitarla a Valparaíso. No bien había terminado mi frase, cuando ya había tomado el micrófono para decirle al público: a ver, aquí hay un cantor del puerto a quien vamos a escuchar de inmediato. Esa noche no nos dejó partir. Yo iba acompañado de Chantal de Rementería y de Nelson Nahuel. Nos invitó a la Peña de los Parra, que por ese tiempo estaba más o menos a su cargo. Luego de que todo el mundo se marchó, conversamos con Violeta y el gringo Fabre. Ella nos había invitado a dormir, pero a eso de las 3 de la mañana, cuando la conversación empezaba a decaer, nos dimos cuenta de que no había cama. No nos importó. Estábamos felices porque Violeta Parra había aceptado ir a Valparaíso. Años más tarde, en 1972, Osvaldo le diría a la revista Onda que Violeta le cambió la vida. Quería ser actor, pero terminó siendo cantor. La conexión con Violeta Parra y el mundo de la canción popular no terminaría solo en un encuentro fortuito. El año 65 su nombre volvería a resonar, esta vez en el 4º Festival de la Canción Universitaria, organizado por la Universidad Católica, donde obtuvo el 2º lugar. Para esa ocasión, y de forma especial, Violeta que le confió una de sus composiciones, La Pericona se ha muerto. Ese mismo año, junto a sus compañeros de universidad, crearía la Peña de Valparaíso. Partimos en un local. ¿En qué año? En el 20 de agosto del 65 fundamos la primera peña en Valparaíso. La peña de Ángel había sido abierta en abril del 65. La nuestra fue abierta en agosto del 65, o sea, algunos meses después. ¿Cómo teniste la idea? Por Ángel. Porque Ángel... ¿Fuiste a ver la... Sí, fui a ver la peña de Ángel en Santiago. Yo a Ángel lo conocí. Esto es parte de la entrevista que realizó la periodista e investigadora Jean Ferley al Gitano Rodríguez en París, año 1976. Con compañeros de la escuela de arquitectura pedimos un local en un restaurante, un local pequeño, era de este tamaño, un poco más grande, en un altillo del local, y ahí fundamos la primera peña de Valparaíso. La primera noche de la peña tuvo un valor de 3 escudos, algo así como 3.000 pesos actuales, con derecho a una empanada y un vaso de vino tinto. Esa jornada cantaron los conjuntos Quintil, Valparaíso, Curiñanco, Ruca Millarrepu y los solistas, Carlos Vivanco, Ricardo Acevedo, el Gitano Rodríguez y su amigo, Gonzalo el Payo Grondona. La peña mutó constantemente. Desde un primer local en Subida Ecuador pasaron al subterráneo de la Escuela de Arquitectura, después a un bodegón, también subterráneo, en la calle Blanco 1321. Aquí se concretaría finalmente la visita de Violeta Parra al puerto. Violeta Parra hacía 15 años que no iba a Valparaíso, cuando yo la llevé por primera vez a mi peña, y estuvo 4 días, estuvo lleno de gente. Ángel Parra y Isabel Parra no habían cantado, mira, prácticamente me atrevería a decir que no habían cantado nunca en Valparaíso. El conjunto Quilapayún, la primera vez que cantó en Viña del Mar, cantó en mi peña, cosa que por lo demás nunca se nombra en la nueva canción chilena y me molesta muchísimo. ¿Qué? Que pocas veces se nombra la importancia que tuvo nuestra peña.
en Valparaíso. El único que una vez defendió, que una vez puso en su lugar, esto fue Ángel Parra en un artículo en el diario El Siglo, el año 73, en que decía: cuando nosotros no teníamos dónde cantar, existía la Peña del Gitano en Valparaíso. A pesar de lo ya consolidada que estaba la peña, en febrero del 66 el grupo fundador se disolvió. Alejandro Torres, amigo de Osvaldo e integrante del grupo Valparaíso, recuerda: La peña folclórica se dividió porque estaba Osvaldo, el Payo Grondona, Roberto Rivera, que era del Rucamilla Arepo. Querían cambiar, hacer una música más progresista, más comprometida. Bueno, y de eso nos fuimos a Viña, nos fuimos al Cap Ducal. En el Cap Ducal refundaron la Peña del Mar, y hasta el 68 una antigua caballeriza del Hotel France los acogió, aunque para esa altura ya habían cambiado de nombre a la Peña Folclórica de Viña del Mar. En todas estas noches, un artista permanente de la parrilla era el Gitano. Y siempre lo veíamos en las peñas, había que esconder a las pólvoras porque era un tipo realmente buen mozón, digamos. El apelativo de Gitano yo creo que lo vino porque tenía el pelo ensortijado, unos ojos profundos, negros, donde uno podría encender un cigarrillo, digamos. Entonces era alguien muy fascinante. Pancho Sasso, vocalista del Grupo Congreso, aún era un colegial en esta época, pero asistía en ocasiones a las peñas. Y un hombre además que se le encontraba, que se en las peñas, pertenece, ¿no es cierto?, a esa camada de la época de Inti Illimani, Quilapayún, y él ya empezaba a hacer música aquí en las peñas y sobre todo en Valparaíso. Todos quienes lo conocieron en aquellos años coinciden en algo: el Gitano era hipnotizante. Llevaba siempre sombrero, pañuelo y chaqueta de vestir de cuero. Bien vestido, algo inusual para los músicos del círculo. Además, su voz y relato encantaban. ¿Cómo era el Gitano? En ese momento era un gallo re joven, muy buen mozo, bien así como punteado. Algo de eso nos cuenta Patricio Castillo, amigo y músico de la etapa inicial de Quilapayún. Y bien pretencioso también, o sea, bueno. Entonces la primera visión que yo tuve con él fue una visión así de un gallo que como que me dice: este weón que se cree, bueno, que se quiebra, bueno. Estaba ensayando la guitarra porque tenía que cantar en la peña, ¿no? Y entonces estaba tocando unos acordes, unos arpegios en la guitarra, así como bien espectaculares, pero no tan difíciles tampoco, porque eran todos acordes mayores y menores, o sea que no había ningún secreto en eso, ¿no? Es cuestión de saber un poquitito notas para ya hacerlo. Y aunque su amistad no nació de forma inmediata, los constantes viajes que empezó a realizar el Gitano a Santiago terminaron por forjar entre ellos un lazo. Osvaldo, al igual que Patricio, frecuentaba la Peña de los Parra, y para 1968, en medio del fervor de la reforma universitaria, fue donde se volvieron amigos. El proceso que vivían las casas de estudio tenían como objetivo una nueva estructura de autoridad y participación de la comunidad universitaria. Quienes amenizaban los actos, los músicos. Y entonces, claro, ahí nos empezamos a hacer amigos de a poco, y me empezó a caer bien el gallo, porque hasta ese momento yo lo conocía como un gallo un poco superfluo, no sé, se creía mucho la raja, pero bueno, en todo caso ahí ya no era lo mismo. Y empezó a aparecer el personaje que me gustaba a mí, o sea, el Gitano. Y el Gitano era un gallo aventurero en el fondo, era un tipo que asumía su mote, el mote de Gitano. Para esta época, Osvaldo ya estaba comprometido con las causas sociales, específicamente con el trabajo del Partido Comunista. Había entrado a militar el 64 al partido, y a pesar de que no fue una militancia constante, durante todos estos años había comenzado a hacer trabajo voluntario. Estar vinculado a la izquierda, como a muchos otros músicos, le traería considerables problemas a lo largo de su carrera. Entonces no había lugar en la televisión para cantar ni en la radio, porque estaba prohibido prácticamente. Frei no quería saber nada con la nueva canción chilena. Pero a mí me censuraron, por ejemplo, yo estuve preso, me llevaron preso porque, claro, es decir, ellos no podían prohibir que la gente cantara, pero por ejemplo llegaban a la peña a pedir la patente para vender alcohol, y como nosotros no teníamos patente para vender alcohol, entonces nos llevaban presos. Entonces nosotros pedíamos patente para beber alcohol. Entonces el alcalde, que era un alcalde demócrata cristiano, decía: muy bien, hay una patente disponible.
vale 25.000 escudos, cosa que no podíamos pagar jamás. ¿Me entiendes tú? O sea, ese tipo de que es una prohibición vedada, pero es una prohibición. Ahora, incluso durante el gobierno de la Unidad Popular sufrió censura. A pesar de que el gobierno impulsó los actos culturales para dar a conocer a los músicos de la nueva canción chilena, los artistas vivieron este tipo de actos. La carta de Violeta Parra. Y yo estaba con Ángel en Santiago en el canal 9 de televisión. Espérate, no en el canal 9, en el canal estatal de televisión, el canal 7, cuando un periodista que ahora es director del canal 7 nos censuró una canción. O sea, le censuró a Ángel una canción. ¿Eso fue en los años 60? Eso el 72. ¿Ah, sí? Claro. Es decir, porque te das cuenta que nosotros no teníamos todo, tú lo sabes, tú estabas en China. Nosotros no teníamos todos los medios de difusión. Es decir, esa vez, ese programa en el canal 7, dirigido por Mario Risenberg, cantamos, Ángel me pidió que lo acompañara, yo lo Osvaldo se refiere a Sergio Risenberg. Vamos subiendo la cuesta. Yo no me acuerdo lo que grabó, debe haber grabado, bueno, en fin, La Golondrina, no sé, que 2 veces te vi mujer, no me acuerdo. Pero grabó Vamos subiendo la cuesta y estamos grabándola cuando interrumpe en la grabación Mario Risenberg diciendo, espérate, se llama Mario, no, Sergio Risenberg, diciendo no podemos grabar esa canción. Entonces Ángel le dice, ¿por qué no podemos grabarla? Porque entonces no vamos a llegar al público que queremos llegar, porque esto tiene que ser una cosa apolítica. Entonces Ángel le dijo, bueno, entonces esto es censura. No, que no es censura. Bueno, es censura. O sea, era una censura de hecho. ¿Eso fue en 72? 72. Y al final la grabamos, la canción. Nos apoyó uno de los pocos camarógrafos de la televisión que murió en el golpe, Araya, el salvaje Araya. Él se puso al lado de nosotros, dijo, no, yo protesto, este es el canal nacional, no puede haber censura en ninguna canción. El fin de la década también traería la canción que nos trajo hasta aquí. Cuando yo vivía en la calle Agua Santa, donde ahora vive Pirincho, seguramente todavía, en los bajos de la señora Sweeney, al lado vivía Marta, y en mi casa había un cuadro con un poema dedicado a Valparaíso. Entonces llegó Tiago de Melo, para que veamos que hay un montón de voluntades detrás de esta canción, y me dijo, esta es una canción. Me dijo, tienes que escribir la música. Y la música yo la escribí entre mi casa y la casa de Marta, y seguramente la canté por allí alguna primera vez. Es una canción que yo le dediqué a Valparaíso. En el año 62, Osvaldo había comenzado la creación de la que probablemente es su obra más famosa, quizás aún más que él. Ese año, por petición de Nelson Osorio, el gitano escribió un poema que buscaba retratar a Valparaíso para una exposición que se haría en la ciudad. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. La canción había estado sonando entre sus amigos desde al menos el año 69. De hecho, Sergio Pirincho Cárcamo recuerda cómo, durante el rodaje de la película Ya no basta con rezar, Osvaldo le mostró su nueva composición. O sea, terminamos una serie de tomas en Playa Nichavía, Puertas Negras se llama esa zona. Se fueron todos los actores en auto, pero después tenía que venir un camión a buscarnos a nosotros. El asunto es que no llegaba nunca a buscarnos, entonces el gitano, que siempre estaba con su guitarra, dijo, mira, compuse hace poco esta canción, y cantó Valparaíso. Y vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso.
hizo. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Para este tiempo, Salvador Allende había llegado al poder. La discoteca del cantar popular, DICAP, ya había tomado forma y Osvaldo preparaba con el sello su primer álbum de estudio, Tiempo de Vivir. A contraluz, sentado y de mirada seria, se ve al gitano en la portada. Tiempo de Vivir salió en el año 72 y contiene las primeras canciones que lo dejaron en la memoria: Valparaíso con los arreglos de Horacio Salinas, su dedicatoria con sonetos de Violeta Parra, Ascensores, compuesta por su amigo Payo Grondona, o Ha llegado aquel famoso Tiempo de Vivir, del argentino Pony Michar Vegas, y otros 6 tracks más. Al año siguiente publicaría su último EP en Chile. Su carrera con DICAP se cerraba de a poco. Las últimas 2 canciones, Canción para el Trabajo Voluntario, como parte de una campaña para el gobierno, y Canción de Cuna, serían los últimos trabajos publicados por el sello. Cuando se publicaban estas canciones, Osvaldo ya había dejado el país. En 1973, tras un breve paso por Buenos Aires, se embarcó a España. El 28 de febrero de 1973, arriba del barco, escribía a Ángel Parra. Me espera España. Me disfrazo de gitano, en las noches de carnaval con pañuelo al cuello, bota de vino colgada del hombro, faja a la cintura y esa especie de aire que me dio la vida y que espero definir una vez que pise la península y sepa si me atrevo a cantar en ella. Pero sé que podré, porque aprendí que el oficio de cantor es una cosa que se debe a uno mismo, vale decir, a ensayar todos los días un poquito, con público no, y que es el oficio que me sigue dando placer y cada vez más responsabilidades. He de volver a un día con tantas canciones y con tantos escritos que de seguro me permitirán volver a ocupar un lugar entre ustedes, y para eso me preparo. El gitano residiría un tiempo en París, haciendo escritos para la UNESCO, tocando y siguiendo el oficio de la música. El plan era volver el segundo semestre a Chile, para reincorporarse a sus labores de académico en la universidad. El golpe lo cambiaría todo.